Le damos toda la gloria, toda la honra. Dale la bienvenida al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él está aquí. Su presencia, su amor, su poder, su santidad está en medio de nosotros. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Pido que puedas adorarle a Él con tu silencio. Preparamos nuestro corazón. Preparamos nuestro entendimiento. Preparamos nuestro espíritu. Porque quedan pocos días para este año. Pero tú sigues teniendo grandes planes para esta iglesia. Hay metas, hay objetivos que aún vamos a cumplir. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida, para esta iglesia. No es casualidad que estemos en este monte, no es casualidad, ni un despropósito que vos y yo estemos en este lugar. ¿Pueden pasar los ministros? Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Porque a pesar de que no nos merecemos nada, a ti se te place bendecirnos. A ti se te place cuidarnos. A ti se te place proveernos. Pero en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, preparamos nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y para que esta semilla sea una semilla que produzca, que caiga primero en buena tierra, en un buen corazón, y para que esta semilla produzca el 30, el 60 y el 100 por uno en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. ¿Está bien? Sí, Padre del cielo, extiende tus manos a este lugar, vamos a orar. Y por las vacaciones y por tu sobrino. ¿Me recordás tu nombre? Marcelo Funes. Marcelo Funes. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, oramos y bendecimos a Marcelo Funes, Señor, y declaramos, Padre Santo, sanidad plena y completa en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sobre su sobrino, sobre todo lo que hay en su corazón y mucho más, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Te bendigo. Gracias. Vos también. Dios te bendiga. ¿Me avisan los muchachos de la multimedia? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es el pastor Elías Sánchez y esto es Iglesia Vino Nuevo, Casa de Oración. Y le recibimos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, con un fuerte aplauso. Estamos celebrando al Señor. Y también un fuerte saludo para todos los argentinos que estamos celebrando la tercera Copa Mundial. Así que mayor sea ese aplauso porque aunque no lo merecemos, pero el Señor lo da por misericordia. Quiero decirte que Dios me hablaba y me decía, se está levantando una nueva generación que puede creer en lo imposible. Se está levantando una generación nueva. Una generación que es nuestra responsabilidad cuidar, que es nuestra responsabilidad. Es una generación que no viene contaminada, es una generación que no viene contaminada con un montón de cosas de nuestra cultura, de nuestra Argentina. Es una simiente nueva. Y tenemos que creer, tenemos que confiar, como podía compartir el día jueves. ¿Cuántas cosas se están diciendo mal? Cosas malas, malas noticias sobre la Argentina, sobre tu vida, sobre tu casa.
quiero decirte que esas malas noticias no están con su mirada, son dichas porque no pueden ver con los ojos que Dios está mirando. ¿Cuántos? Mire, ahora los argentinos están diciendo, ay, gracias a Dios que nací en Argentina, pero hace un mes atrás estaban maldiciendo la tierra. Estaban maldiciendo la tierra, estaban diciendo esta tierra no hay nada más que hacer en esta tierra. Siempre lo mismo. Tierra en donde no hay oportunidades. Gente que se está yendo del país porque está prestando y está escuchando las malas noticias y lo malo que se dice de Argentina. Pero iglesia, quiero que puedas abrir tus ojos espirituales, porque lo que Dios ve sobre la Argentina es algo totalmente distinto. Lo que el reino de Dios está viendo sobre la Argentina es algo totalmente distinto. Quiero decirte que te conectes a lo que Dios está mirando sobre tu vida y lo que Dios está mirando sobre la Argentina, porque hay fuertes palabras proféticas soltadas sobre esta tierra y yo voy a trabajar para que eso se cumpla. Quiero decirte que cuando hay una palabra profética sobre un lugar, es muy importante llevarla a cabo. Las palabras proféticas no se cumplen porque sí, nada más. Y de eso te quiero hablar en esta noche. Esta es la segunda parte de Vía Directa o Autopista al Corazón. Parte 2. Porque cuando hablamos hace 2 domingos atrás del profeta Isaías, que estaba declarando un pueblo que estaba siendo llevado en cautividad, le estaba diciendo que tenían que enderezar el camino, que tenían que bajar los montes, levantar los valles, allanar las quebradas. Y cuando el pueblo hiciera eso, haciendo alusión a su corazón, porque su corazón estaba lejos de Dios, su corazón estaba lleno de accidentes geográficos para que Jesús viniese al centro del gobierno, del corazón del pueblo. Ellos tenían que tomar una decisión de arrepentirse de sus malos caminos. Y esta era la profecía que Isaías hacía sobre un pueblo derrotado, vencido y siendo llevado a cautividad. Pero la promesa era que si el pueblo corregía su camino, enderezaba sus sendas y llevaba a cabo frutos genuinos de arrepentimiento, la promesa era que la gloria del Señor se manifestaría nuevamente sobre su pueblo. Quiero decirte que el cumplimiento de esa palabra profética, ¿sabe cuántos años se demoró? Aproximadamente 500 años. El pueblo de Israel pudo volver a su tierra, pero desde ese momento ellos perdieron toda autoridad sobre lo que Dios le había entregado. Luego de vivir 40 años en el desierto, perdieron el gobierno, perdieron la dirección, perdieron el liderazgo y la administración de esa tierra. Pudieron volver, pudieron reconstruir las murallas de Jerusalén 70 años después de cautividad. Volvieron a levantar el templo, pero perdieron la capacidad del autogobierno. Desde ahí en más, el pueblo judío volvió de cautividad, pero no volvió a recuperar su autogobierno, porque luego del imperio babilónico vino el imperio persa, después del imperio persa vino el imperio griego, luego del imperio griego vino el imperio romano. Nunca más el pueblo judío pudo ver a un rey propio. Pero hubo un hombre, pero hubo una familia
que tomó la decisión de decir, este es el tiempo y esta es la hora de caminar la palabra profética que había sido sembrada hace 500 años después. Y esa familia fueron los padres de Juan el Bautista. Esa familia recibió el padre, que era Zacarías, recibió una palabra profética. Un ángel se le apareció y le dijo, tu hijo va a ser aquel que le prepare el camino para que Israel, para que los judíos vuelvan a ver la gloria del Señor, para que los judíos puedan volver a tener un rey y un autogobierno propio. Y esa familia, si usted no conoce la historia, después lea todo el capítulo 1 y 2 de Lucas, que lo describe detalladamente. Recuerda a Zacarías que no le creyó al ángel, se quedó mudo. El ángel le dijo, ese niño se llama Juan. Y hasta que el niño no nació, no pudo hablar. El cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa palabra, no vino Dios del cielo, no bajó Dios del cielo para ejecutarla. Tuvo que una familia prepararse para levantar a ese hombre que iba a preparar ese camino. Y de él te vengo a hablar en esta noche. Te vengo a hablar de un hombre que escogió el desierto, que escogió la incomodidad, que se preparó toda la vida, despejó su corazón completamente para preparar la venida del Mesías hace 2000 años atrás. Te vengo a hablar del profeta Juan el Bautista. Él fue preparado desde pequeño. ¿Sabe lo que el Señor me decía? Hay muchas cosas que en nuestro corazón están torcidas, porque primero nuestros padres no tuvieron ni la revelación ni tuvieron el entendimiento de preparar nuestro corazón de pequeños para poder recibir a Jesús. Compartía hoy en la mañana que con los hermanos de Yagnoni que hay un montón de cosas que yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque desde pequeños me enseñaron a ofrendar, a diezmar, a adorar, a no dejar de congregarme. Les contaba como anécdota que yo incluso de vacaciones voy y me congrego el día domingo. La pastora Jessica me dice, pará, si estás de vacaciones. Digo, bueno, pero el Señor no está de vacaciones. A mí me gusta congregarme el día domingo. Es un hábito. Es un hábito. ¿Pero por qué está ahí? Porque me lo inculcaron de pequeño. Y así muchas cosas que nos cuestan en la vida cristiana podrían haber sido mucho más fáciles si hubiesen padres, hubiesen adultos que te hubieran enseñado desde pequeño para despejar tu corazón, para despejar mi corazón, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores cumpliese propósito en nuestras vidas. El profeta Juan fue preparado desde pequeño. El profeta Juan, los padres hicieron un pacto sobre él. Entonces, cuando llegó este momento del cual te quiero hablar, él tomó con plena naturalidad que lo que tenía que hacer, de lo que tenía que hacer, decidió rápidamente. No estuvo como el pueblo de Israel 40 años en el desierto, porque cuando Dios le habló, dijo amén. Y fue y llevó acciones para que esa palabra profética que se había hablado hace 400 o 500 años atrás se cumpliera a través de su vida. Quiero decirte que hay un montón de palabras proféticas en tu vida que todavía no se cumplen porque todavía estás en la comodidad, porque todavía estás en la desobediencia, porque todavía estás en la inacción. Una palabra profética se cumple cuando un hombre y una mujer de Dios se ponen en marcha y se ponen a laburar.
O si no, no esperes sentado que esas bendiciones, esas cosas grandes, que ese propósito que Dios habló acerca de ti, desde el vientre de tu madre, no esperes que se cumpla, si no preparas tu corazón, si no le das vía libre a Cristo, al pleno gobierno de tu voluntad, si no te pones las pilas y comienzas a trabajar. Entonces el profeta Juan el Bautista dice en el verso 3, Lucas capítulo 3, verso 2, parte B, dice, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Un hombre y una mujer de Dios que prepara el camino del Señor, no solamente hacia su corazón, sino para una generación completa. Está dispuesto a entrar en el desierto de forma voluntaria, a entrar en la incomodidad de forma voluntaria, porque sabe que en medio de la prueba y la adversidad, por su nombre, vas a cumplir propósito. Dios te va a hablar. Hay dos formas de estar en el desierto. Uno por rebeldía, como le pasó al pueblo de Israel, porque Dios le mostró la tierra prometida, pero no se quiso incomodar para ir y matar los gigantes. Dijo, este desierto es incómodo, pero no queremos asumir más responsabilidad para conquistar una tierra prometida. Porque implica pelear con enemigos, porque implica pelear con gigantes, porque implica salir de las carpas, estar de guerra en guerra, de batalla en batalla para poseer lo que Dios me ha dado. El pueblo no quiso eso y esa generación lo perdió porque no quiso conquistar. Pero la siguiente generación tenía el hábito de vivir las cosas sobrenaturales de Dios en el desierto. Y por supuesto que estaba preparadísimo para pelear, porque había sido formado, había sido curtido en el desierto. Hay dos maneras de estar en el desierto. Una por consecuencia de nuestro pecado, pero hay otra manera, es que cuando Dios te llama al desierto y vos entrás voluntariamente, y eso es la puerta para preparar el camino, iglesia, a un gran avivamiento en la ciudad de San Martín. Cuando una iglesia decide entrar en la incomodidad del desierto, está preparándole el camino al Salvador a esta tierra. No te vengo solo a predicar de la tierra prometida. Seguramente el Señor nos va a dar una tierra prometida. Pero ¿sabe? Una vez que posees la tierra prometida, el Señor te llama a otro nivel de objetivos, a otros desafíos a conquistar. Y esos objetivos y esa meta a conquistar son como el desierto. Señor, otra vez, desierto. Sí. Porque allí el Señor te quiere hablar. Y dice, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y esto lo predicamos la vez anterior. La manera que Dios tiene para que nuestro corazón y nuestra vida pueda ser enderezado es el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no hay gracia. Sin arrepentimiento, no hay cambio de conducta. Mire, el arrepentimiento no es solo sentirme mal, no es solo reconocer
que estoy haciendo algo mal, sino que es un cambio de 180 grados en la dirección que estaba caminando. Y el pueblo no lo entendía y más adelante lo vamos a ver. El arrepentimiento son acciones, no es sensaciones. El arrepentimiento es un cambio de conducta. Por eso Juan el Bautista dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si usted se arrepiente y cambia su manera de caminar, le aseguro que las consecuencias de lo que usted debió haber recibido, por la gracia de Dios, Dios lo perdona y Dios lo libera. Pero tiene que haber genuino arrepentimiento. Así está escrito. Y acá está el cumplimiento de la palabra profética. Era la palabra rema que tenía Juan el Bautista en su ministerio. Tomó a Isaías 40 y dijo, voz de uno que grita en el desierto. Entonces, Juan el Bautista dijo, ¿y dónde está ese hombre que va a gritar en el desierto? ¿Dónde está ese hombre que va a estar predicando arrepentimiento, preparando el camino del Señor? Y Juan el Bautista dijo, aquí, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Si yo estoy en el desierto, no me importa la incomodidad, no me importa lo que me pida, no importa. Yo estoy aquí para preparar el camino para que el Rey de Reyes y Señor de Señores establezca su gobierno en la ciudad de San Martín. El Señor está llamando una generación. El Señor está llamando a hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y que dicen, heme aquí. ¿Dónde está esa voz que profetiza? Esa voz voy a ser yo. Yo voy a trabajar. Yo voy a arrepentirme y voy a laburar para que esa palabra que no ha ocurrido en 400 o 500 años ocurra en mi generación. ¿Cuántas palabras hay sobre esta generación? Y todavía hay hombres y mujeres que aún no comienzan a trabajarla. ¿Quieres bendecir a tu familia? Tienes que trabajar esa palabra de bendición. ¿Quieres multiplicación en tu negocio, en tu trabajo? Tienes que trabajar esa palabra profética sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Dicen, preparen el camino del Señor. Verbo, acción. Preparar el camino del Señor. Juan el Bautista dijo, es mi misión, es mi tarea. No que otro lo haga, sino yo asumo la responsabilidad de que esta palabra ocurra en mi generación. Yo voy a preparar el camino del Señor. Yo voy a trabajar para enderezar las sendas. Sigue diciendo en el verso 5, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación del Señor. Tomó esa palabra como su ministerio, comenzó a preparar el camino, comenzó a predicar el arrepentimiento y comenzó a llevar una acción adelante, por el cual conocemos a Juan el Bautista como Bautista. No porque era de la denominación bautista, ¿sí? Sino por la acción profética que llevaba a cabo. De que aquel que tomaba esa palabra, ese llamado a enderezar el corazón, descendía al río Jordán y era sumergido de forma completa como señal a la muerte de esa vida sin gobierno de Dios. Esa vida de hacer lo que se me da la gana. De esa vida de hacer lo que a mí se me ocurre, lo que siento, lo que me parece. Y cuando sale de las aguas del bautismo, soy una persona que camina el camino recto del Señor. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Pero mire, como le suele suceder a los profetas, comenzó a hablarle a esta generación, una generación pecadora. Mire, ya le voy a explicar un poco el contexto, porque
lo que él dice es fuerte. Le dice, y bueno, ¿qué hicieron los judíos para recibir esas palabras? Porque los judíos estaban haciendo las cosas muy mal. Cuando vino Jesús no era el mejor momento. Cuando vino el Mesías, el pueblo no estaba con su corazón preparado para recibir al Mesías. El fruto de eso que fue que luego pidieron a gritos que lo crucificaran. Y dice, continuando el verso 7, camada de víboras. No voy a contar chistes suegra, no se preocupe. Les advirtió, ¿quién le dijo que podrán escapar al castigo que se acerca? Verso 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Hay tres manifestaciones de un pueblo o de un individuo que tiene su corazón duro al llamado del arrepentimiento y al comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Primero, ¿qué es lo que vemos acá? Que la primera manifestación de alguien que es llamado a una predicación tan fuerte así. Porque imagínense, el profeta le estaba diciendo camada de víboras. Y ellos perfectamente pudieron haber dicho, ay, pero ¿por qué nos habla así tan duro? Si es un hombre de Dios, tendría que hablar todo bonito. Todo suavecito, todo con palabras. No. Era tan importante la salvación del pueblo que Juan el Bautista no tenía tiempo para andar con las cosas medias. Fue a los bifes. Esta generación se va a morir. Esta generación está condenada. Miren lo que dice más adelante. Es más, el hacha, dice Juan, ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. No se fue con medias tintas, fue a decir la posta, fue a decir la verdad. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces la verdad ofende. Si usted es un discípulo, un hijo de Dios, tiene que estar preparado en su corazón para recibir un par de verdades de parte de Dios. Prepare su corazón, porque si usted no está preparado para escuchar la verdad de Dios, entonces algo está corrido en su corazón. Tres actitudes. Primera actitud, la negación. Cuando alguien viene, cuando Dios, el Espíritu Santo viene y te da una verdad, lo primero que hacemos es que la negamos y decimos, no es para mí. Es para mi vecino, para mi esposa. Negación. Le hacemos el quite, no es para mí. Por eso el Juan el Bautista dice, no digan que no es para ustedes. No digan que, como ustedes son hijos de Abraham, entonces esta palabra profética no es para ustedes. Esta palabra es para ustedes. Ni tu condición. Mire, nada de lo que usted haya hecho, haya ganado o tenga fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, lo justifica a no recibir una palabra de verdad de parte de Dios. Tendríamos que pensar por las dudas, por las dudas, si no la entendés, por las dudas, la voy a tomar y voy a trabajar esta verdad en mi vida. Primera actitud de la negación. Cuando entras ya en esa fase de negación, viene encadenada a una segunda etapa. Y esa segunda etapa es la justificación. No, esa palabra no es para mí
porque yo he hecho todas las cosas, porque, no, sí, me equivoqué, pero me equivoqué porque, y tiramos la justificación. No es, sí, lo hice, me equivoqué. Señor, necesito corregir estas cosas en mi corazón para preparar tu camino al gobierno pleno de mi vida, de mis emociones, de mi alma, de mis pensamientos. No, lo que pasa es que, no sé, hay 1.000.000 de justificaciones. Todo eso va en contra de la palabra profética, de la palabra de verdad de parte de Dios. Primero la negación, luego la justificación. Y tercera etapa, echarle la culpa a otro. Es que no pude, es que se me hizo tarde, es que no alcancé. Usted sabe lo que ocurre si usted va a un trabajo y al jefe le niega lo que debió o no debió hacer. Lo justifica por qué lo hizo o no lo hizo y después le echa la culpa a un compañero. Ese jefe, si es correcto, lo debería echar. Porque no eres una persona confiable de asumir responsabilidades. No eres confiable. Y vas a volver a cometer el pecado, vas a volver a cometer el error. Acá esto no funciona por buenas intenciones. Esto acá funciona por acciones de arrepentimiento dignos. Entonces el pueblo, había parte del pueblo que se lo quería comer con papas a Juan el Bautista. ¿Qué se atreve a venir a decirnos? Negaba. Si nosotros, ustedes no saben cómo estamos oprimidos bajo el gobierno romano. Y la culpa es del César. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista le dice, ojo, el hacha está en las raíces. Ustedes sigan por ese camino, el Señor los arranca y los echa al fuego. Por eso la oportunidad de iglesia es ahora del arrepentimiento, porque quien se arrepiente alcanza misericordia. Quien se arrepiente alcanza la gracia de Dios. Quien no niega, aquel que no se justifica y aquel que no le echa la culpa a otro, alcanza el favor inmerecido de Dios. Así es Dios. Ese es el carácter de Dios, iglesia. Y mire, ni siquiera nos merecemos la oportunidad del arrepentimiento, pero Dios aún así lo hace porque nos ama. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Él te ama. Entonces el pueblo, la otra parte del pueblo que dijo, bueno, sí, a ver, somos nosotros, sí. No lo vamos a negar, no nos vamos a justificar, no le vamos a echar la culpa a nadie. Dijeron, entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque una persona que se arrepiente, una persona que asume la responsabilidad, una persona que no se justifica, una persona que asume el error, lo que conlleva eso es preguntar, decir, bueno, me doy cuenta que no logro ver, ¿qué tengo que hacer? Pide ayuda. Pide ayuda. ¿Qué tengo que hacer para reparar esto? ¿Qué tengo que hacer para enderezar el camino? ¿Qué tengo que hacer para allanar los montes? ¿Qué tengo que hacer, hombre de Dios? Y el hombre de Dios dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Bueno, no estoy diciendo que ahora salga a repartir camisa o a repartir comida. Y si lo quiere hacer, está bien. Lo que Juan el Bautista está aludiendo es que el corazón del pueblo estaba tan corrido, estaba tan lejos de la ley de Dios, que ni siquiera el ayudar a su prójimo era parte de su vida. Por eso el llamado del desierto es un llamado de incomodidad, porque muchas veces es incómodo andar ayudando a otros. Son muy pocos los que dicen, yo doy y ay,
Sí, tal vez te sentís bien después, pero antes, el salir del descanso, el salir el venir a una reunión después de ver el partido y no estar celebrando con los pibes y las pibas, es incómodo. Entonces el pueblo estaba tan cómodo bajo ese gobierno romano porque el gobierno romano traía una paz, una tranquilidad a sus súbditos. Había opresión, sí, pero estaban cómodos, como en Egipto. Tenían para comer, tenían para vivir, podían seguir adorando, podían seguir haciendo sus sacrificios, podían seguir en la religiosidad. Nadie los molestaba. Lo único que tenían que hacer es no vivir, es declarar al César como su rey. Entonces, Juan el Bautista llama al pueblo a amar al prójimo, a ayudarlo, a prestar ayuda, a atender al huérfano, a la viuda, al pobre, porque el pueblo no lo estaba haciendo. Segundo, dice que también llegaron unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Mire, los recaudadores de impuestos eran judíos traidores a la patria. Porque eran hombres que recaudaban el impuesto, que eran judíos y recaudaban el impuesto, y esa riqueza que era de su pueblo y que sabía que tenían que ofrecérsela a Dios, ellos iban, la tomaban y se la enviaban al César. Eran traidores a la patria. Pero no solamente eso, sino que les robaba a los judíos. Recuerden la historia de Zaqueo. Zaqueo se sube al árbol y dice, Señor, pero no, grita algo, estaba lleno de gente y Jesús lo llama, le dice, Zaqueo, esta tarde, este día voy a tu casa. Cuando se sienta a la mesa a comer, Zaqueo le dice, Señor, estoy arrepentido. Y la señal de ese arrepentimiento es que le voy a devolver. Si he robado, voy a devolver 7 veces lo que me he robado. ¿Entiende usted lo que es el arrepentimiento? A Zaqueo, no sé si alguien se lo enseñó, pero tenía revelación de lo que tenía que hacer. Cuando dejas que Cristo entre a tu casa, cuando dejas que Cristo tome el control de tu vida, y si lees la palabra de Dios y entiendes lo que hay en la vida de Jesús, se te va a revelar lo que tenés que hacer. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil es que lo hagas y cumplas esa palabra y camines esa palabra de Dios. Vinieron otros. Y acá mire, era tan fuerte y tan dura la predicación que hasta los romanos se querían arrepentir. Hasta los romanos. Hasta los que no creían en Dios, pero por el testimonio que ellos veían, de lo que escuchaban al pueblo, de lo que seguramente veían en la cultura judía, dice que los soldados le preguntan en el 14, ¿y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron los soldados. Los soldados eran romanos y también se querían arrepentir. Porque cuando hay una palabra profética enviada por Dios y es la verdad de Dios, ni hasta el más incrédulo puede resistir su presencia. ¿Saben los que resisten la palabra de Dios? Y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Aquellos que viven en religiosidad. Aquellos que dicen ser, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces Juan el Bautista les dice, no extorsionen a nadie. O sea, era muy probable que extorsionaban permanentemente al pueblo. Y a nadie hagan denuncias falsas. O sea, no sé bien el contexto, pero los soldados tenían la posibilidad de operar como justicia. Entonces ellos ponían la denuncia y después ellos mismos ejecutaban la condena. Y le pegaban latigazos. Es más, el soldado romano tenía un derecho.
No sé cómo voy con el tiempo, amor. ¿Cuánto llevo? Ya está para... Bien. Todavía me queda la mitad, pero bueno. Lo dejaremos Autopista al Corazón, parte 3, próximo año. Los soldados tenían un derecho, y era que a los pueblos a aquellos ellos dominaban, tenían el derecho de pedir, en este caso los judíos, que dejaran de hacer cualquier actividad en cualquier momento y los tenían que acompañar una milla. Ese era un derecho del soldado romano. Recuerden lo que le ocurrió a, perdón, no recuerdo el nombre de aquel que tuvo que llevar la cruz, Simón de Cirene. Simón de Cirene, él estaba en sus cosas y vino un soldado, lo agarró y le dijo, ahora toma la cruz y la llevas vos. Y eso el pueblo estaba muy acostumbrado de ver cómo los soldados iban, interrumpían cualquier actividad de un judío y les obligaban a que los tenían que servir o caminar con ellos durante una milla. Entonces, aparentemente, y por eso Jesús, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué le dice a los judíos? ¿Recuerda la palabra que le dice a los judíos? Si alguien te pide una milla, vos vas y les das 2. Y entonces los judíos decían, este está loco. Este está loco, ¿cómo voy a darle 2? Entonces los soldados se portaban bastante mal. Y si vos le caías gordo, le caías mal, iban y te interrumpían en lo que estabas haciendo y te hacían caminar una milla con ellos. Pero los judíos, que eran tan bichos también, porque ojo, los judíos no son tontos, buscaron un sistema para saber cuánto era una milla, y cuando terminaba la milla le decían, listo, ya está. Y lo que le estaban pidiendo hacer lo dejaban de lado. Dice, yo ya cumplí con mi milla, sino al César. O al rey, a Pilatos o a Herodes, que eran los reyes puestos por el César. Entonces ese es el contexto de la palabra, de lo que dijo Jesús. Eso es lo que hacían los soldados. Y mire, fue tan fuerte la palabra, porque cuando un profeta, una palabra profética, un hombre, una mujer de Dios, habla con la verdad de Dios, penetra hasta lo profundo y opera de sobrenaturalmente en cualquier tipo de corazón. Excepto en el de los religiosos, los fariseos que no quisieron recibir esta palabra. Y también, más bien, confórmanse con los que le pagan, le dice a los soldados. Y la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Imagínense, después de 400, 500 años no se había levantado otro profeta en Israel. Y se levanta un hombre preparado desde la panza de la mamá para cumplir una palabra de hace tantos años. Dijeron, este parece que es. Y la respuesta de Juan fue esta: yo los bautizo a ustedes con agua. Le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar suere y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Con esto terminamos. Te invito a que puedas ponerte en pie. Con esto terminamos. Cierra tus ojos. Invito a los ministros. Quiero decirle a nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión, puede ser dura la palabra, pero quiero decirte que el propósito de esta palabra
es comunicarte una verdad. Y esa verdad es que Dios te ama. Dios te ama. Y si Él no te amase, no habría hecho nada de lo que hizo a través de Jesús para que vos hoy puedas tener un encuentro con Él. Puedas arrepentirte de tus malos caminos. Y de la misma forma como entramos a las aguas de los bautismos, morir a esa vieja vida y cuando sales del agua puedas resucitar a una nueva vida. Quiero decirte que esa nueva vida es posible solamente por la fe, por arrepentirse y tomar la mano de Jesús. Quiero bendecirte, quiero llamarte a que salgas de ese lugar de donde estás y que puedas tomarle la mano a Dios. Y si necesitas ayuda, aquí está toda Iglesia Vino Nuevo que te puede ayudar, que te puede guiar y que te puede acompañar en ese proceso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Le damos un fuerte aplauso para cerrar la transmisión.